La noche se había instalado en mi hogar como un manto pesado. La luz tenue de la lámpara del salón apenas iluminaba las sombras que danzaban en las paredes, reflejos de mis pensamientos turbulentos. Javier, mi esposo, había salido para una reunión que se había prolongado más de lo habitual. No era la primera vez que llegaba tarde, y cada vez que eso sucedía, una punzada de soledad se instalaba en mi pecho. Estaba acostumbrada a su ausencia, pero esta noche la soledad se sentía más densa, como si estuviera cargada de preguntas no respondidas. Me levanté del sofá, donde había estado absorta en un libro que no lograba concentrar mi mente. La trama se desvanecía entre mis pensamientos sobre lo que realmente significaba mi vida en ese momento. Miré por la ventana, observando cómo la luna iluminaba el jardín, y me pregunté si alguna vez volvería a sentir la chispa de la juventud que se había desvanecido entre las rutinas diarias. ¿Qué ha pasado con nosotros, Javier?, murmuré para mí misma, sintiendo la tristeza apretar mi corazón. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio que me rodeaba. Me sobresalté, tomando el aparato con manos temblorosas. Era una llamada de Marcos, mi yerno. ¿Marcos?, contesté con curiosidad, notando un leve temblor en su voz. Hola, Ana. Lo siento por llamar tan tarde, pero necesito hablar contigo, dijo, su voz entrecortada. ¿Qué sucede?, pregunté sintiendo una mezcla de preocupación y sorpresa. Marcos era un joven de 25 años, lleno de vida y energía, pero esta noche sonaba angustiado. Es un problema personal. No sé a quién más acudir, continuó, y en ese momento, la preocupación se convirtió en urgencia. Ven a casa, puedo ayudarte, le ofrecí sin pensarlo. La invitación salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. No sabía por qué me sentía tan dispuesta a abrirle las puertas de mi hogar. Quizás porque en ese momento, la idea de compañía era más seductora que enfrentar mis propios demonios. Pocos minutos después, escuché el timbre de la puerta. Abrí con un ligero cosquilleo de nerviosismo, y allí estaba él, con el rostro pálido y los ojos cargados de incertidumbre. Gracias por venir, murmuró, mientras entraba, su expresión revelando una vulnerabilidad que nunca había visto en él. ¿Qué te preocupa, Marcos?, le pregunté, guiándolo hacia el salón. Se sentó en el sofá, y yo me acomodé en una silla frente a él, observándolo con atención. Es complicado, Ana. Me siento atrapado. No sé cómo manejar lo que estoy sintiendo, confesó, sus manos entrelazadas y su mirada fija en el suelo. ¿Sentimientos por alguien?, pregunté intentando sonar casual, aunque en mi interior una chispa de curiosidad se encendía. Sí, pero no puedo decirte quién es, dijo, su voz casi un susurro. La atmósfera se tornó densa y de repente me sentí más conectada a él de lo que había imaginado. Marcos, puedes confiar en mí. Soy tu suegra, pero también soy tu amiga, respondí, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se evaporaba lentamente. Se levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de lucha interna. Es solo que no estoy seguro de si debería hablar de esto contigo, admitió, pero su vulnerabilidad era palpable, y yo quería ayudarlo. A veces es más fácil hablar con alguien que no está involucrado emocionalmente. Estoy aquí para escucharte, insistí, sin saber que estaba cruzando una línea que cambiaría nuestras vidas. Marcos respiró hondo y comenzó a abrirse, compartiendo sus miedos y anhelos. La conversación fluyó y a medida que las palabras salían de su boca, sentí que la conexión entre nosotros se hacía más intensa. Era un momento íntimo, y en ese instante, la soledad que había sentido se convirtió en algo inesperado y confuso. Gracias, Ana. No sé qué haría
Sin ti, dijo. Y en su mirada había una chispa que me hizo dudar de la naturaleza de nuestra relación. La noche avanzaba, y con cada palabra la barrera entre suegra y yerno se desdibujaba. Sin darme cuenta, había comenzado a invitar a Marcos a entrar en mi vida de una manera que jamás había anticipado. La tensión en el aire era palpable, y en lo más profundo, sabía que algo había cambiado para siempre. La noche se había instalado en la casa, y el silencio era casi ensordecedor. La luz de la sala iluminaba tenuemente los contornos de los muebles, creando sombras danzantes que parecían burlarse de mi confusión. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba la llegada de Marcos. No sabía qué esperar, pero la tensión en el aire era palpable, como un hilo que se estiraba a punto de romperse. De repente, el timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Me levanté de la silla, sintiendo un torbellino de emociones que iba desde la ansiedad hasta una extraña excitación. Al abrir la puerta, lo vi de pie, con su cabello ligeramente desordenado y una expresión que reflejaba tanto angustia como anhelo. «Hola, Ana», dijo, su voz resonando en el silencio de la noche. «Hola, Marcos. ¿Estás bien?», respondí, intentando disimular la confusión que me invadía. Entró en la casa, y la puerta se cerró tras él, con un suave clic, como si sellara un pacto entre los dos. Nos sentamos en el sofá. La distancia entre nosotros era mínima, pero la tensión era casi eléctrica. Miré sus manos, que jugaban nerviosamente con los dedos, y sentí que mi corazón se aceleraba aún más. «Cor, no sabía a quién más acudir», murmuró rompiendo el silencio. Sus ojos me buscaban como si esperaran que yo tuviera todas las respuestas. «Marcos, ¿qué te preocupa?», pregunté, intentando mantener la calma. Es complicado. Me siento perdido». Hizo una pausa y noté cómo su mirada se volvía más intensa. «Siento que no encajo en ningún lado». Sintiendo que su vulnerabilidad me atravesaba, me incliné hacia él. «Todos pasamos por momentos difíciles, pero estoy aquí para escucharte». La conversación fluyó, y lo que comenzó como un desahogo se tornó en algo más profundo. Hablamos de sus sueños, de su familia, de la presión que sentía por ser el yerno perfecto. Mis palabras se entrelazaban con las suyas, y cada risa que compartíamos parecía acortar la distancia que había entre nosotros. A veces siento que no puedo hablar con nadie, ni siquiera con mi madre. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que me conmovía. «No quiero que pienses que estoy buscando algo más, que solo apoyo. Ku, no te preocupes, estoy aquí para ti». Mis palabras parecían sinceras, pero en el fondo sabía que había algo más que burbujaba entre nosotros. Marcos se acercó un poco más, y un silencio cargado de significado se instaló entre nosotros. Su mirada buscaba la mía, y antes de que pudiera darme cuenta, nuestras manos se encontraron en el sofá. La conexión fue inmediata, como si un rayo hubiese cruzado el espacio entre nosotros. «Ana», susurró, y el sonido de mi nombre en sus labios me dejó sin aliento. Sin pensar, me incliné hacia él, y en el instante en que nuestros labios se encontraron, todo lo que había estado reprimido en mí estalló en una oleada de deseo. El beso se intensificó, y de repente, la culpa, los remordimientos, todo desapareció, dejando solo una necesidad abrumadora. Nos perdimos en una noche de pasión. Cada toque y cada susurro se sentía como un secreto compartido. La sala se convirtió en un refugio, y el mundo exterior dejó de existir. Mientras sus manos exploraban mi piel, me di cuenta de que había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Cuando finalmente nos separamos, el aire se sentía denso y cargado de tensión. Miré a Marcos y vi en su mirada una mezcla de satisfacción y confusión. «¿Qué hemos hecho?», pregunté, mi voz temblando ligeramente.
No lo sé, pero no me arrepiento. Su respuesta fue honesta, pero la culpa comenzó a inundarme. Recordé a Javier, a nuestro matrimonio, a las promesas que habíamos hecho. Un nudo se formó en mi estómago, y la realidad de lo que acababa de suceder se asentó sobre mis hombros como una pesada losa. Esto no debería haber pasado, murmuré, sintiendo la angustia apoderarse de mí. Carter. Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Marcos parecía genuinamente conflictuado, y aunque su sinceridad me conmovía, la culpa no desaparecía. El silencio se hizo incómodo, y su presencia, que antes me había parecido tan reconfortante, ahora se sentía como un recordatorio de la tormenta que se avecinaba. La noche había cambiado todo, y en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. Sentada en el sofá, con la luz tenue de la lámpara proyectando sombras en las paredes, intentaba concentrarme en el libro que había comenzado a leer. Sin embargo, las palabras se desdibujaban ante mis ojos, y mi mente no dejaba de regresar a aquella noche. La atracción que había sentido por Marcos era como un fuego que ardía sin control, y cada intento de apagarlo solo lo avivaba más. Cerré el libro con un suspiro y dejé que mis pensamientos fluyeran libremente. No podía evitar recordar su sonrisa, esa chispa en sus ojos cuando me miraba, como si yo fuera la única persona en el mundo. Me estremecí al pensar en cómo me había sentido en sus brazos, la forma en que me había tocado, como si cada caricia despertara algo en mí que creía perdido. Pero la culpa era un compañero constante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué se había roto en mi matrimonio con Javier? El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Javier, que me informaba que se quedaría más tarde en la oficina. No te preocupes, Ana. Tengo un par de cosas que terminar. ¿Te gustaría que pidiera algo de cenar? Preguntó con su tono habitual, ese que solía calmarme. No, está bien. Solo me prepararé algo ligero, respondí, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente estaba. Colgué y dejé escapar un suspiro. La angustia en mi pecho crecía. No podía evitar preguntarme si Javier sospechaba de algo. Su mirada a veces se detenía en mí, como si intentara leer mis pensamientos. Decidí salir a dar un paseo para despejar mi mente. El aire fresco de la noche me recibió, y cada paso que daba era una lucha entre la razón y el deseo. En mi camino, no podía dejar de pensar en Marcos. ¿Por qué no puedo olvidarlo?, murmuré para mí misma, sintiendo cómo el frío me calaba los huesos. Al volver a casa, el silencio era abrumador. Todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Me senté en la mesa de la cocina, intentando organizar mis pensamientos. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un mensaje de Marcos que me hizo el corazón latir con fuerza. ¿Te gustaría verme? Necesito hablar contigo. La ansiedad y la emoción se entrelazaron en mi pecho. ¿Qué puedo hacer?, pensé, mientras mis dedos temblaban al responder. Sí, claro. ¿Dónde? Acordamos vernos en un parque cercano, un lugar donde podríamos estar a solas sin levantar sospechas. Cuando llegué la noche, era oscura, pero las luces del parque iluminaban el camino. Marcos ya estaba allí, apoyado en un árbol. Su figura se recortaba contra el fondo iluminado. Al verme, su rostro se iluminó y por un instante, todas mis dudas se desvanecieron. «Hola, Ana», dijo con voz suave acercándose. «Gracias por venir». «¿Qué sucede?», pregunté intentando sonar más serena de lo que me sentía. «Te he estado pensando mucho. Hay algo que necesito decirte», comenzó, sus ojos reflejando una intensidad que me hizo temblar. «No puedo seguir ignorando lo que siento por ti». El aire se volvió denso entre nosotros. «Marcos, esto es complicado», intenté decir, pero él me interrumpió. «No, por favor, escúchame. No puedo seguir escondiendo lo que siento. Me gustas, Ana,
quiero estar contigo. Mi corazón se aceleró. Pero esto está mal. Eres mi yerno, y estoy casada. Lo sé, pero no puedo evitarlo, dijo, acercándose un poco más. Cuando estoy contigo, me siento vivo. Las palabras resonaron en mi mente, y a pesar de la culpa que me invadía, no podía negar la atracción que sentía por él. No sé si esto es correcto, murmuré, sintiendo cómo la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba. ¿Qué es lo correcto, Ana? ¿Vivir una vida de mentiras? Cuestionó, su voz cargada de desesperación. Solo quiero ser honesto contigo. Esto es un lío, respondí, llevándome una mano a la frente, tratando de organizar mis pensamientos. No puedo hacer esto, pero... ¿Pero qué? Me interrumpió, dando un paso más cerca. ¿Qué pasaría si no nos diéramos una oportunidad? Su pregunta quedó flotando en el aire, y en ese momento supe que estaba en una encrucijada. ¿Podría arriesgarlo todo por un momento de felicidad? La confusión y el deseo se entrelazaban dentro de mí, y la realidad de mi vida con Javier se desvanecía en un segundo plano. La decisión que tenía que tomar se sentía monumental, y no sabía si estaba lista para enfrentar las consecuencias. La noche caía lentamente sobre la ciudad, y yo me encontraba en la cocina, preparando una cena que no tenía ganas de hacer. El olor del sofrito se mezclaba con el aroma de mis pensamientos enredados. Javier había salido de nuevo, con una de sus interminables reuniones, y yo me sentía más sola que nunca. Miré el reloj. Eran casi las 8. Un suspiro escapó de mis labios. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo mi estado de melancolía. Era un mensaje de Marcos: ¿estás sola? Mi corazón dio un vuelco. Había pasado un tiempo desde nuestra última vez juntos, y la sola idea de verlo me llenó de una mezcla de emoción y culpa. Decidí no responder inmediatamente, pero mi mente ya estaba trazando planes. Poco después, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Marcos, de pie, con una expresión de ansiedad en su rostro. No podía evitarlo. Abrí la puerta. «Hola, Ana», dijo, su voz temblorosa. «Hola, Marcos. ¿Qué haces aquí?» No podía dejar de pensar en ti, en nosotros. Su mirada se mantuvo firme, como si quisiera leer mis pensamientos. Lo dejé pasar, y la tensión en la habitación se volvió casi palpable. Me senté en el sillón, mientras él se movía inquieto por la sala. La luz tenue del atardecer iluminaba su rostro, y en ese momento me di cuenta de lo mucho que lo había extrañado. Sin embargo, el peso de la culpa se instalaba en mi pecho. «¿Sir, qué quieres?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «No sé. Solo quería verte». Se acercó un poco más. «Necesito hablar contigo». «¿De qué?». Lo miré a los ojos y sentí que el tiempo se detenía. «De nosotros». Su voz era un susurro, casi como si temiera que alguien pudiera oírlo. No puedo seguir ignorando lo que siento. Mi corazón latía con fuerza. La atracción entre nosotros era innegable, pero el recuerdo de Javier y nuestra vida juntos me mantenía anclada a la realidad. «Marcos, esto es complicado. No podemos...». Intenté argumentar, pero él me interrumpió. «¿Complicado? ¿O solo tienes miedo?», dijo. Su tono se tornó más intenso. «Lo que estamos sintiendo es real. No puedes negarlo». Me levanté del sillón, intentando poner distancia entre nosotros. Pero él se acercó, y antes de que pudiera reaccionar, tomó mis manos entre las suyas. Su toque era cálido y reconfortante, y por un momento me olvidé de todo. «Gurtom, Ana, sé que esto no es lo que se supone que deberíamos estar haciendo, pero no puedo seguir escondiéndome. Estoy enamorado de ti». Sus palabras impactaron como un rayo. Me quedé paralizada. El mundo exterior se desvaneció, y solo existíamos nosotros dos en esa habitación. La culpa me invadía,
pero también había una chispa de algo que no podía ignorar. Marcos, yo no sabía qué decir. Tú no tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Se soltó de mis manos y se dio la vuelta, como si necesitara respirar. Mis pensamientos eran un torbellino. La idea de ser amada de esa manera era tentadora, pero la realidad de mi matrimonio con Javier me golpeó con fuerza. Marcos, no sé si esto es correcto. Tengo a Javier... Mi voz se rompió. Él se volvió hacia mí. Su expresión de frustración y deseo era dolorosa. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué quieres? Las palabras se atoraron en mi garganta. Quería gritar que me sentía viva con él, que cada momento robado era una explosión de sensaciones, pero también sabía que estaba jugando con fuego, y el fuego, a menudo, quema. No lo sé, susurré, sintiéndome perdida. En ese instante mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Javier. Lo miré, y mi corazón se hundió al leerlo. Ana, estoy en camino a casa. Necesito hablar contigo. El pánico me invadió. ¿Qué iba a hacer? Mis pensamientos se precipitaron en una corriente caótica. Marcos, que había estado observando mi rostro, se acercó con preocupación. ¿Qué sucede? Javier está volviendo, respondí, mi voz apenas un hilo. Marcos se quedó en silencio, comprendiendo la gravedad del momento. Ana, tienes que decidir. No podemos seguir así. Sus ojos reflejaban miedo y determinación al mismo tiempo. Yo sabía qué responder. La inminente llegada de Javier amenazaba con arruinarlo todo. ¿Podría seguir adelante con esto? ¿O sería mejor cortar la conexión de una vez por todas? La noche se tornó pesada y el eco de mis decisiones resonaba en mi mente. Mientras la puerta se acercaba, sentía que el tiempo se desvanecía. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión palpable cuando vi a Marcos entrar por la puerta de mi casa. Su mirada, normalmente llena de energía juvenil, estaba ahora oscurecida por una mezcla de ansiedad y deseo. Me sentía como una niña atrapada en un juego que no entendía del todo, pero que no podía dejar de jugar. Cerré la puerta tras él, el sonido del cerrojo resonando como un eco de las decisiones que estaba a punto de tomar. Ana, dijo, su voz temblando ligeramente. Necesitamos hablar. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La culpa comenzaba a consumir mis pensamientos, recordándome a cada instante que lo que estaba haciendo no era correcto, pero a la vez había una chispa de emoción en la idea de estar con él, un fuego que había encendido algo que creía apagado. Claro, ¿qué pasa? Pregunté, tratando de sonreír y sonar despreocupada. Se acercó un paso, y sentí el calor de su cuerpo cerca del mío. La proximidad me hizo dudar, y de repente, la habitación se sintió más pequeña. No puedo seguir ocultándolo, susurró, sus ojos fijos en los míos. Estoy enamorado de ti. Las palabras cayeron como un peso sobre mí. El tiempo pareció detenerse mientras asimilaba su confesión. ¿Enamorado de mí? Esa idea era a la vez halagadora y aterradora. La culpabilidad me inundó, recordándome quién era y lo que había construido con Javier. Marcos, eso no es posible, respondí, intentando mantener la voz firme, aunque la debilidad se colaba en mis palabras. Él dio un paso atrás, su expresión cambiando de deseo a desesperación. ¿Por qué no? Preguntó, su voz más intensa. Lo que tenemos es real. No puedo negar lo que siento. Pero yo... Empecé, pero las palabras se atascaban en mi garganta. La verdad era que había comenzado a sentir algo por él, una conexión que nunca había anticipado. ¿Amas a Javier? Interrumpió, su tono cargado de una mezcla de desafío y vulnerabilidad. La pregunta me sacudió.
Mi mente se llenó de imágenes de mi vida con Javier, de los momentos felices y también de los vacíos que había sentido en los últimos años. No lo sé, respondí finalmente, sintiéndome más perdida que nunca. No sé si lo amo como antes. Marcos se acercó de nuevo, y esta vez su mano tomó la mía, un gesto que era a la vez tierno y peligroso. Ana, no tienes que sentirte así. No tienes que cargar con esto sola. Pero debería, protesté, retirando mi mano con un esfuerzo. Tengo un matrimonio. Tengo responsabilidades. Shirton, ¿responsabilidades? Replicó, su voz cargada de frustración. ¿Y qué pasa con tus deseos? ¿Con lo que realmente quieres? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Era un dilema moral que me desgastaba. La atracción que sentía por él era innegable, pero a medida que me adentraba en esta relación prohibida, me estaba alejando de la persona que, aunque imperfecta, había sido mi compañero durante tantos años. De repente, el sonido de un mensaje en mi teléfono rompió la atmósfera tensa que nos envolvía. Miré la pantalla y vi que era un mensaje de Javier. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué iba a hacer? Marcos notó mi reacción y frunció el ceño. ¿Es él?, preguntó, su voz llena de preocupación. Sí, respondí, sintiendo que la culpa me ahogaba. Contéstale, dijo Marcos, con un tono que dejaba claro que no quería que le ocultara nada. Tienes que ser honesta contigo misma. Justo cuando estaba a punto de contestar, mi mente empezó a correr con pensamientos oscuros. ¿Y si Javier sospechaba? ¿Y si todo esto se desmoronaba en un instante? Miré a Marcos, que parecía tan decidido, y me pregunté si realmente podía seguir con esta locura. La línea entre el amor y el deseo se había vuelto difusa, y yo estaba en el centro de una tormenta que no sabía cómo controlar. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Mi corazón se detuvo por un segundo. Sabía que era Javier, pero no tenía idea de cómo iba a reaccionar al descubrir lo que estaba ocurriendo entre Marcos y yo. Me quedé en la cocina, con las manos temblorosas mientras trataba de preparar un té, intentando calmar la tormenta que se avecinaba en mi mente. «Ana, ¿estás en casa?», preguntó Javier, su voz resonando en el pasillo. Sí, aquí estoy», respondí, tratando de sonar lo más tranquila posible. Sin embargo, sabía que mi tono tembloroso delataba mi ansiedad. Cuando entró en la cocina, su mirada se centró en mí, pero había algo en sus ojos que no podía identificar. Era una mezcla de rabia y tristeza, y eso me hizo sentir aún más culpable. «Necesitamos hablar», dijo, cruzando los brazos sobre su pecho, como si se estuviera protegiendo de algo. «¿De qué?», pregunté, sintiéndome como una niña atrapada en una mentira. «De lo que está pasando entre tú y Marcos», respondió, su voz firme. Mi corazón se aceleró al escuchar su nombre. Intenté buscar una respuesta, algo que pudiera justificar mis acciones, pero no había palabras que pudieran aliviar el daño que había causado. «Javier, yo...», empecé, pero él levantó la mano, interrumpiéndome. «No quiero oír excusas. He notado cómo te comportas, cómo evitas mirarme a los ojos. La tensión en nuestra casa se ha vuelto insoportable. Y ahora sé por qué». Sentí cómo mi estómago se encogía. No podía creer que esto estuviera sucediendo, pero antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta de atrás se abrió y Marcos entró, su rostro pálido y nervioso, como si supiera que el caos estaba a punto de desatarse. «Ana, yo...», comenzó a decir, pero Javier lo interrumpió de inmediato. «¿Qué demonios haces aquí?», exclamó enfurecido. Marcos miró entre nosotros. Su expresión se tornó de sorpresa a resignación. «Vine a ver a Ana, a hablar sobre lo que pasó».
No quería que esto se convirtiera en un escándalo, dijo, su voz temblorosa. ¿Un escándalo?, replicó Javier. ¿Y qué es lo que creías que era esto? Tu relación con mi esposa. ¿Acaso pensabas que nadie se daría cuenta? La tensión en la habitación era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso. Yo me sentía atrapada entre dos fuegos. Marcos y Javier estaban a punto de chocar, y no sabía cómo detenerlo. Javier, por favor, escúchame, dije intentando recuperar un poco de control. Esto no es lo que parece. Mi voz se quebró. Me siento perdida. No sé qué hacer. ¿Perdida?, replicó Javier, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Y qué hay de mí? ¿Y de nuestra familia? ¿Acaso no piensas en lo que esto podría significar para todos nosotros? Lo sé, respondí, sintiéndome abrumada por la culpa. Pero no puedo cambiar lo que siento. No puedo negar lo que ha pasado entre nosotros. Marcos se acercó, intentando intervenir. Javier, yo no quería que esto sucediera. Ana es una persona increíble, y no puedo controlarme cuando estoy cerca de ella. Eso no es un argumento válido, gritó Javier, su voz resonando en la cocina. Y en ese momento algo cambió. Javier, con una respiración profunda, se quedó en silencio. Miró a ambos, y su rostro se transformó de ira a una tristeza profunda. ¿Sabes qué?, dijo lentamente. Yo también tengo algo que confesar. He estado teniendo una aventura con tu mejor amiga, Laura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mundo se detuvo, y apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué?, pregunté, incapaz de creer lo que estaba pasando. ¿Con Laura? Sí, respondió Javier, su voz ahora quebrada. No pude evitarlo. Estaba tan absorto en tus problemas y en nuestra vida que busqué consuelo en otra parte. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Todo lo que había creído sobre mi matrimonio, sobre mi vida, se desmoronaba ante mis ojos. La traición que estaba sintiendo se multiplicaba por 2, y la confusión se apoderaba de mí. Marcos se quedó mirando a Javier en estado de shock, incapaz de encontrar las palabras. Esto es una locura, murmuró. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras miraba a los 2 hombres que habían marcado mi vida de maneras tan profundas, supe que nada volvería a ser igual. Todo lo que había conocido se desmoronaba, y el futuro se presentaba incierto y aterrador. La tensión entre nosotros era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo, y supe que este solo era el comienzo de una nueva y complicada dinámica entre los 4.